Hola, hola y bienvenido a esta lección número 3 de este módulo 10, donde estamos viendo los primeros pasos en el lenguaje M. Ya hemos visto lo que es el bloque let-in, ya hemos visto algunas consideraciones sobre las variables iliterales. Ahora es momento y es importante en este punto tener en cuenta 4 consideraciones imprescindibles acerca de este lenguaje, del lenguaje M. Y para ello vamos a ir directamente a lo que sería nuestra diapositiva, donde tenemos esas 4 consideraciones. Entonces me voy a desplazar acá rápidamente y vemos que aquí tenemos esas 4. Ahora bien, lo primero que debemos tener en cuenta, una primera consideración, es que el lenguaje M es case sensitive. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se deben respetar lo que son las mayúsculas y minúsculas completamente. Es decir, es sensible si una variable se llama X en minúscula y luego la llamamos en mayúscula X en otro lugar, no le va a identificar porque son diferentes. Si tenemos el nombre de una función, como podemos ver aquí en este ejemplo, number.roundup, donde las primeras de cada palabra es en mayúscula y luego la escribimos, por ejemplo, se nos olvidó poner la primera en mayúscula, el lenguaje no lo va a detectar porque no existe para ello. Entonces esto es una consideración muy importante. Entonces vamos a ver esto directamente lo que es en nuestro editor de consultas. Aquí voy a contar todo esto como lo tenemos hasta este momento y voy a crear una nueva consulta. Vamos directamente a la pestaña inicio, nuevo origen, creamos una consulta en blanco. Vamos a pulsar clic derecho en esta nueva consulta para ir directamente a lo que es el editor avanzado. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Bueno, primero que todo vamos a declarar una variable x va a ser igual a 8, por ejemplo, coma. Entonces digamos que en este caso todo va bien. Ahora vamos a escribir una nueva variable que tenga un espacio. Entonces recordemos que aquí vamos a indicar el numerario entre comillas dobles. Vamos a indicar lo que sería el nombre con este espacio, primer valor. Esto ya lo conocemos perfectamente. Y a continuación vamos a poner lo que sería 10. Ok, si nosotros ponemos acá, por ejemplo, X en mayúscula, digamos que se nos olvidó, y acá el nombre es X en minúscula, si pulsamos clic en listo, nosotros vamos a poder apreciar que la interfaz del editor de consulta nos indica que es un error. Entonces vemos que se está cumpliendo, que es sensible a mayúsculas y minúsculas. Clic derecho, vamos nuevamente al editor avanzado. Digamos que vamos a utilizar lo que sería esta forma de acá, esta variable, control C, pero que por algún motivo también hemos omitido, por ejemplo, esta letra se nos quedó en minúscula. Pulsamos clic en listo y nosotros vamos a poder observar que igualmente me sigue arrojando un error la interfaz. ¿Por qué? Porque se debe respetar cada mayúscula, cada minúscula de manera idéntica, bien sea una variable, bien sea una función, etcétera. Todo se debe mantener de esta manera. Ok, entonces vamos a pulsar clic derecho por acá, vamos a ir a editor avanzado y vamos a dejarlo aquí como debe ser, como para que no nos aparezca ese error directamente como resultado de esta consulta. Bien, esa es la primera consideración y esto lo debemos tener en cuenta porque es vital para que se nos haga un poco más ameno la escritura del lenguaje M. Ahora vamos a ir nuevamente a nuestra diapositiva, vamos a ver la segunda consideración. Y la segunda consideración es que nos indica que la base es 0. Se empieza a contar desde el número 0. Digamos, en el lenguaje M no contamos 1, 2, 3, 4, sino que empezamos a contar 0, 1, 2, 3. Esto es lo que me señala que sea base 0. Y para comprenderlo un poco mejor, vamos a hacer un ejemplo concreto. Entonces vamos a pulsar clic derecho en esta consulta que hemos creado previamente. Pulsamos clic en editor avanzado para llegar a este lugar. Y a continuación vamos a declarar una nueva variable. Entonces ponemos una coma porque es una nueva sentencia. Vamos a dejarla por acá con un espacio. Y vamos a decir que esta variable se va a llamar nombre del curso, por ejemplo. Entonces vamos a poner numeral porque quiero poner los espacios. Comillas doble, pongo nombre del curso. Listo. Igual. Y aquí en este caso vamos a poner entre comillas dobles lo que sería la cadena de caracteres Power Query. Power Query. Listo. Ahora, si nosotros deseamos conocer la posición de algún carácter en específico, por ejemplo la letra Q, lo podemos hacer gracias a que en el lenguaje M contamos con funciones así como en Excel, funciones así como en el lenguaje DAX, funciones así como en Visual Basic para aplicaciones. Aquí también contamos con una buena cantidad de funciones. Recordemos que simplemente es una asignación de un conjunto de valores iniciales, digamos de parámetros o argumentos, para obtener un valor de salida. Bien, entonces en este caso nos vamos a complicar todavía con este tema de funciones. Simplemente digamos que cumple el mismo papel que con las funciones en Excel, que las funciones en el lenguaje DAX, que las funciones en Visual Basic para aplicaciones. Entonces aquí vamos a tener una función que me va a retornar en este caso la posición del carácter, y en este caso esa función se llama text.positionOf.
Entonces vamos a darlo de nota variable, entonces vamos a poner acá lo que sería posición igual, muy bien, y aquí vamos a poner esta función. Aquí en el lenguaje M, esa función se llama text, la primera va en mayúscula, text.position of. Entonces vamos a ver que aunque va a cumplir un papel similar a una función en Excel, acá el nombre es diferente y debemos respetar las mayúsculas y minúsculas. Se debe escribir exactamente como se ve aquí. Una regla que podemos seguir es que la primera letra de cada palabra va a ser en mayúscula. Entonces vemos que text, la T va en mayúscula, position, en este caso position aquí, la P va en mayúscula y of, que sería otra palabra, también iría esa O en mayúscula. ¿Ok? Entonces esto es lo que nos va a hacer esta función, de retornarnos la posición de un carácter que nosotros indiquemos. Entonces el primer argumento de esta función sería esa cadena de caracteres. En este caso lo tenemos en nombre de una variable. Yo la voy a copiar directamente de acá abajo porque digitando se nos puede algún espacio, podemos ir respetar las mayúsculas y minúsculas, entonces prefiero hacerlo de esta manera, control B. Ese es el primer argumento, y el segundo argumento es cuál es ese carácter que se va a buscar. Entonces voy a poner acá entre comillas dobles, digamos por ejemplo la letra Q, y aquí es importante que esta Q sea en mayúscula, porque si ponemos la Q en minúscula, esa Q en minúscula no existe aquí en lo que sería esta palabra de acá arriba, manteniéndose también esta consideración del case sensitive. Entonces voy a cerrar por acá paréntesis, por acá me hace falta la coma, pongo por acá la coma y aquí vamos a indicar lo que sería que nos arroje la posición, ¿ok? Entonces ponemos allí. Ahora, si nosotros contáramos la posición directamente acá, nosotros podemos contar desde la P 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sin embargo, ese no sería el valor adecuado porque se debe contar desde 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a pulsar clic en el botón listo para ver este resultado y ver si sí corresponde. Y de hecho, como podemos observar aquí, corresponde precisamente al número 6. Bien, vamos a volver a nuestra diapositiva para ver la siguiente consideración. Y como podemos ver aquí, esta consideración corresponde a la conversión de tipo de dato. Resulta que la conversión implícita no se lleva a cabo en el lenguaje M, que me convierte de manera implícita una cadena de caracteres que puede representar un valor numérico. Precisamente a un tipo de dato numérico no va a ocurrir. Y para entenderlo un poco mejor, vamos a verlo directamente desde la interfaz acá del editor de consultas. Por lo tanto, voy a esta consulta que estamos trabajando, clic derecho, pulsamos clic en el editor avanzado. Por acá vamos a declarar lo que sería una nueva variable, por lo tanto pongo la coma, voy a dejar otro espacio por aquí y la voy a escribir a continuación. Vamos a llamar a esta variable lo que sería A. A es igual a 7, coma, y ahora vamos a crear otra variable, digamos que esta variable se va a llamar B y vamos a decir que es igual a 21, coma, y vamos a agregar otra variable, entonces en este caso voy a poner acá la letra C igual y vamos a decir que esta variable va a ser la adición entre mi variable A más mi variable B, ¿ok? Pero vamos a hacerle un pequeño cambio a lo que sería esta variable A. Vamos a decir que aquí se lo hemos asignado como tipo texto, por lo tanto voy a poner este 7 entre comillas dobles, muy bien. Vamos a dejarlo así de esta manera. Como nosotros observamos aquí, esta A, que es una variable, contiene un valor 7 pero de tipo texto porque se lo he indicado entre comillas dobles y nosotros sabemos que el lenguaje M diferencia o le asigna el tipo de dato internamente. La B sí contiene el valor 21 de manera numérica. Ahora, si yo hiciera esta operación C igual a A más B y quiero acá mostrar lo que sería la variable C, vamos a pulsar clic en listo y vamos a observar que nos arroja un error la interfaz del editor de consultas. Nos está mostrando que esta expresión no puede aplicar el operador más. Vean que aquí nos lo está diciendo explícitamente, ya que los tipos text y number no se pueden combinar. Esto es una diferencia respecto a Excel, porque sí va a ocurrir esta conversión. De hecho, incluso en el propio lenguaje DAX, que es nuestro lenguaje para el análisis de datos, también va a ocurrir esta conversión. Entonces, si yo sumo un valor numérico que está guardado en un espacio de tipo carácter y lo sumo con un valor numérico como tal, él sí me va a hacer esta conversión. Sin embargo, en el lenguaje M no va a ocurrir. De hecho, ya lo comprobamos, vemos aquí el mensaje. Entonces debemos hacer la conversión de manera explícita. Entonces vamos a pulsar clic derecho, vamos a ir a nuestro editor avanzado. Entonces nosotros deberíamos coger esta variable de aquí y hacer una conversión. Para eso tenemos un gran conjunto de funciones. Ya hemos visto dos, hemos visto acá en esta lección precisamente la función text position of. Y ahora la función que me haría esta conversión de un valor de tipo texto numérico sería la función
number.frontText. Entonces vamos a ponerle acá number. Si seguimos nuestra misma lógica de que la primera letra de cada palabra va en mayúscula, no vamos a tener mucho problema con lo que sería respetar el case sensitive, por lo menos en funciones. Entonces ponemos number.from, vemos que he escrito la F mayúscula from text, por lo tanto esa T de text también debería ir en mayúscula, y esto solamente recibe un único argumento, que sería en este caso esta variable a, que la he puesto aquí para hacer esa conversión de este valor 7 que está en una cadena de caracteres, me lo convierta a valor numérico. Y vamos a pulsar clic en el botón listo y vamos a poder observar que ahora sí me lo ha devuelto de manera correcta. Ok, entonces ya sabemos que la conversión implícita no ocurre, debemos hacer cada conversión de cada elemento que queramos manejar entre, digamos, distintas operaciones de manera explícita. Entonces vamos a volver a lo que sería nuestra diapositiva y ver la última consideración, que en realidad no es una consideración del propio lenguaje M, sino es más una consideración del editor de consultas de Power BI, de la interfaz. Bien, y es que esta interfaz no nos proporciona un IntelliSense. El IntelliSense es ese menú desplegable que se va mostrando cuando nosotros estamos escribiendo un nombre de una función. Allí nos aparece una lista, nosotros podemos seleccionar de ahí cuál es. Bien, eso no nos proporciona ningún tipo de ayuda mediante colores o que se cierren los paréntesis solos, nada de eso. Básicamente es como si estuviéramos programando en el bloc de notas como tal. Entonces ahí no tenemos ningún tipo de ayuda por parte de la interfaz. Y hasta este punto hemos visto que así es. Si nosotros vamos acá al editor de consultas, clic derecho, editor avanzado, aquí hemos visto que por más que escribimos nunca nos ha aparecido ningún tipo de ayuda, y vemos acá que no hay colores, no hay absolutamente nada, y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esto nos puede complicar aún más la escritura de lo que es las líneas de código del lenguaje M. Por lo tanto, debemos conocer muy bien lo que son, cómo van las mayúsculas y minúsculas, cuáles son los argumentos, cerrar bien los paréntesis, etcétera, etcétera. Algo que esperamos que cambie en el futuro, pero a la fecha de creación de este curso aún no contamos con un IntelliSense para lo que es el editor avanzado para el lenguaje M, bien sea aquí en el editor de consultas de Power Query para Power BI, o también va a pasar en el editor de consultas de Power Query para Excel. De hecho, si nosotros vamos acá a inicio, vamos a darle cerrar de aplicar, vamos a ver que por ejemplo con el lenguaje DAX sí que contamos con lo que sería un IntelliSense. Entonces voy a ir acá a la parte visual. Bien, entonces por ejemplo yo voy a agregar acá una medida. Entonces me voy a posicionar acá, voy a ir a la parte de modelado, voy a crear una nueva medida y aquí vamos a ver que nos aparece la barra de fórmulas DAX. Entonces yo por ejemplo voy a escribir algo tan sencillo como la suma de un campo específico, digamos que corresponde a la suma de unidades. Entonces voy a poner acá S y vemos que solo por el hecho de haber puesto la letra S me aparece aquí toda esta lista con aquellas funciones del lenguaje DAX que empiezan por la letra S. Esto va a ser una ayuda muy grande. Si pongo la letra U, esto se me va a cortar, pues indicándome aquellas que empiezan por la letra SU. Bien, entonces ya con esto yo me puedo desplazar y yo puedo encontrar acá zoom. Y de hecho nosotros vemos que una vez pulso en la tecla Tab para seleccionar esa función en concreto, podemos observar que nos aparece acá este tooltip, que además nos indica el número de argumentos. En este caso la función zoom solamente tiene un argumento y acá nos hace una descripción. En este caso aquí aparece en inglés porque las funciones del lenguaje DAX siempre es en inglés, independientemente si tenemos la interfaz de Power BI en español o en inglés. Acá siempre va a aparecer en inglés, pero aquí tenemos la descripción, por lo tanto vamos a saber qué hace. Por lo tanto, si hay varios argumentos, vamos a ver cada nombre y hacernos una idea global, y eso es una ayuda bastante útil. De hecho, vemos que como acá la función zoom quedó con un colorcito, también algo muy importante. Ok, digamos que vamos a poner acá pedidos y vamos a llamar lo que sería la columna unidades. Vemos que aquí también en el IntelliSense, para llamar columnas específicas o tablas de esta parte del modelo, funciona de manera adecuada. Tab, y si yo pulso lo que sería cerrar paréntesis, vemos cómo me resalta este paréntesis con el último, lo cual también es una ayuda, porque cuando estamos anidando muchas funciones, hacer este seguimiento de paréntesis es muy importante. Muchas veces nos presenta errores es debido a este tipo de cosas, y más con el lenguaje M, que vamos a tener no solo paréntesis redondos, sino cuadrados, corchetes, entre muchas otras cosas. Voy a pulsar clic en Escape porque no voy a dejar esta fórmula aquí. No es objetivo de este curso dejar absolutamente nada en la parte del modelo. Bien, entonces voy a ir acá a lo que sería el editor de consultas para dejarlo aquí de esta manera. Y de hecho vamos a volver acá a nuestras diapositivas. Entonces tenemos estas 4 consideraciones imprescindibles del lenguaje M: case sensitive, base 0, conversión de tipo de dato y lo que es el IntelliSense.